@Ion01, más bien conocido como el gran Rodrigo Fuenzalía. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Bienvenidos a su programa Melate este día lunes. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bastante bien. ¿Viste algún ovni o no? No, recibí No. un par de reportes por ahí que los estamos investigando, pero no estuvimos... Oye, Rodrigo, antes de entrar en materia, esto del cambio climático, esto, por ejemplo, que tenemos un clima bipolar, dijeron, Sí. temperaturas de 30 grados el día viernes, hoy día con lluvia y también con frío, ¿se producen fenómenos paranormales o no? ¿Tormentas eléctricas también? Bueno, generalmente las tormentas eléctricas a veces se producen fenómenos más bien naturales que pueden ser interpretados como ovnis. Por Ya. ejemplo, el rayo bola, que es un tipo de rayo circular que da la idea de que la gente los confunde a veces por Foo Fighters, por sondas. Perfecto. Pero en su mayoría, diría, bueno, hay un mito al respecto con el caso Roswell, que se dice que fue en una tormenta eléctrica que un rayo ahí golpeó en el fuselaje Sí. y lo habría derrumbado. Lo que pasa, me puse ahí los lentes. Lo que pasa es que, no sé si por esto de las películas, de los documentales, uno al ver una tormenta eléctrica, por lo menos a mí, lo que se me viene a la cabeza es que de repente es más factible ver un ovni. Mira, por lo menos acá en Chile, en los lugares donde hay el clima es mucho más complejo, más arisco, donde más ovnis hay. La Patagonia Sí, tiene claro. un clima impresionante y da la idea que los ovnis ahí en la Patagonia, por ejemplo, aprovechan las bajas temperaturas, la inclemencia, porque hay menos, la gente está en sus casas. Claro. Y ahí ellos como que vienen, se manifiestan, realizan su faena. Yo hablo siempre que por ahí que tienen como faena similar a Pero las faenas mineras. además hay, por lo menos en la Patagonia, más terrenos, lugares, no sé, que desde arriba me imagino se deben ver más atractivos, como para claro. aterrizar, los Claro. aires más limpios. Sí, mucho más limpio y te puedes esconder ahí, nadie te va a ver por un montón de tiempo. Es decir, está claro que la Patagonia sigue siendo un foco de atención para nosotros y se siguen produciendo fenómenos interesantes. Zona caliente. Y a propósito de Exacto. zona caliente y de ovnis, nos vamos al tema del día de hoy, de este 7 de septiembre, que tiene que ver con aterrizajes de ovnis. Los aterrizajes constituyen hoy día quizás desde la ciencia diría yo, de los reportes que son más contundentes para poder investigar. Ya. Son como los que más gustan a la investigación científica directamente en torno a los ovnis, porque tienes una evidencia. Ya. Derechamente tienes algo donde meter mano, donde meter laboratorio. ¿Eso tiene sentido con el material audiovisual o también donde habría quedado posada la nave? Más Por lo bien- tanto, tenemos ahí algunas pruebas. Más bien donde está posado, porque hasta este minuto no hay descensos de ovnis grabados, solamente hay un caso que lo vamos a ver hoy día, donde vamos a ver el minuto completo de un ovni aterrizado en Canadá. Ya. Pero vamos a partir, fíjate, con un caso re interesante que relanzó, diría el caso, recién hace un par de años. Acá en Chile no se conoce, que es un caso que ocurrió el año 66. Ya. El caso Westhout, allá en Australia. ¿Y por qué es tan interesante este caso? Porque es un descenso a plena luz día con 200 testigos. No, ¿y tienes testimonio de eso? Vamos a ver un poco el caso Westhout, vamos a ver la reconstitución. Ahí están los que eran niños en entonces, hoy día son adultos. Se reunió efectivamente un equipo de producción para hacer todo un sondeo a estos niños que hoy día son adultos y que fíjate que es un sector urbano. Ahí está más o menos ubicado el sector donde descendió este objeto que pasó entre unos cables eléctricos, Perfecto. produjo una tremenda reacción en los cables y después desciende frente a un grupo de niños y son cerca de 200 niños. Este caso es súper interesante e impactante porque primero hubo una secuencia de tomas fotográficas que hizo una profesora mientras los chicos salían. ¿Y estos chicos un estaban en su profesor- colegio, estaban en un estaban en el parque? colegio. Ah, en el Habían colegio. otros chicos en un parque, otros estaban todos distribuidos en distintos ángulos. ¿Ya? Y ven este objeto que viene a plena luz día. Imagínate, a plena luz día y todos los 200 testigos, algunos parten de distintos sectores y lo ven descender entre unos Ahora, árboles. el relato de ellos es una nave plateada, lo ven con luces. Eso es exactamente eso, una nave plateada con luces, inclusive hay un dibujo realizado por uno de los testigos con una especie de borde al costado y que emitía una especie de zumbido y este objeto se detiene y ahí los chicos parten en dirección. Ahí estamos viendo parte de lo que ocurrió con el periódico en aquel minuto, en aquel entonces que ahí hay una de las testigos que fue hoy día entrevistada. Todos los niños ahí están parte de los dibujos de este objeto volador no identificado ya. Estamos hablando de 200 testigos. 200 testigos y además de esos 200 testigos me imagino que con las pruebas que en ese minuto son los dibujos, todos deben coincidir. Coinciden en lo mismo y a todos les afectó hasta hoy día. Ahora fue rescatado, ¿por qué recientemente hoy día? Porque tuvo toda una operación de encubrimiento. Ok. Por una parte, llegaron miembros del ejército que estuvieron en la huella que dejó el objeto,
trataron de destruir las pruebas también, la cámara fotográfica fue requisada. Una entrevista que realizó el canal principal de televisión a los chicos en aquel entonces, en este documental se logra demostrar que esta entrevista hecha a los testigos no existía. Fueron a ver los rollos de la película, en aquel entonces no había nada. Ajá. Es decir, se intentó tapar absolutamente toda esta situación. Ahora, después de que se tapa esa situación en el año 1960 y tanto, ahora cuando se ve el documental, me imagino que los niños, que obviamente ya son adultos, todos esos y es lo adultos, que estábamos viendo en el documental, reafirman la ahora es historia. otro relato. Es otro relato, reafirman la historia y señalan que ellos al principio, los profesores de aquel entonces, pensaron que se trataba de algún prototipo experimental norteamericano, como siempre se le echa la culpa a los norteamericanos, ¿no? Claro. Pero dicen, hasta hoy día no hemos visto, ahí ponte tú, hay una reconstitución, hasta hoy día no hemos visto un objeto de este tipo. Aquí hay un dibujo hecho efectivamente por uno de los principales testigos. Oye, eso de real platillo volador que Exacto. siempre nos han mostrado. Exacto. Y este hombre, que hoy día su nombre, en su minuto era efectivamente un niño. El caso Vestal, que es un caso significativamente interesante, insisto, por la Ahora, cantidad de testimonios. Rodrigo, en esa época, en aquellos años, como tú decías, las autoridades de Australia prohibieron el tema, se cayó, no se supo mucho porque vemos algunas caluguitas en el periódico, no mucho reporteo. Lo que pasa es que en su minuto estábamos en el año 66, estaba por otro lado estaba la guerra de Vietnam. Ya. Y en Australia se entrenaban comandos, inclusive norteamericanos. Había ahí por ahí un punto de descenso de tropas norteamericanas y una de las unidades norteamericanas aparentemente habría participado dentro de todo el tema de encubrimiento. Ajá. Por lo tanto, había una manipulación ahí, a mi entender, una presión hacia el gobierno de Australia. Ahora estamos viendo en pantalla que estos niños que ya son adultos vuelven al lugar, vuelven al terreno donde supuestamente aterrizó este ovni. Este ovni ellos lo vieron, se acercaron físicamente. Sí. ¿A qué distancia llegaron de la nave? Hay una chica que creo que se llama Tamara o Tania, que se aproxima muy cerca, se calcula como a unos 10 metros del objeto, y la encuentran, los chicos se empiezan a acercar y la encuentran como en estado de desmayada. ¿Ya? Y posteriormente se retira el objeto y se aproximan a ella. Ahora, ese desmayo es relativo. No se sabe si se desmayó, en una de esas algunos investigadores dicen capaz que fue abducida. Y esto me recuerda esto de los niños en torno a los ovnis, aprovechando que el programa lo ven justamente muchos amigos y amigas. Hay un caso similar, y lo digo por si hay algún amigo o amiga testigo que haya estado en Punta Arenas por ahí, por el año 97, hubo un descenso de un ovni frente a una escuela también. También que tiene que ver con niños. Y con niños en Punta Arenas, pero el caso también fue aplacado. Entonces, si hay algún testigo de ese caso, alguna información, dennos los datos en la página, porque nosotros tuvimos el reporte. Carlos Muñoz, corresponsal de Ayón en la Patagonia, estuvo allá. Teníamos los testimonios de primera fuente, pero de repente todo se aplacó. Okay. Así que aprovechamos el medio ahí para Perfecto. reconstituir el caso. Ahora, ellos, después que se va la nave, ¿queda algún rastro, quedan huellas? Queda una ¿Hay huella. fotografías de esa huella donde se posó esa aeronave? nave? Queda la huella, pero esta huella habría sido manipulada y destruida posteriormente por unidades militares. Como en este caso, también de huellas, quizás tú me llevaste directamente una huella y también nos vamos a trasladar ahora un poco tiempo más acá, por el año 1981, en Francia. El caso se dice más emblemático, Trans-en-Provence. Ya. Este es el descenso de ovni más investigado de toda la historia, Ya. que lo investigó efectivamente la Gendarmería francesa junto con el Centro de Estudios Espaciales de Francia. Ahí está Renato Nicolai, el que protagonizó el testimonio de un descenso de un ovni sobre la localidad de Trans-en-Provence. Esto implicó necesariamente la reconstitución y la maqueta del objeto en la misma distancia, en el mismo lugar donde este objeto volador no identificado se posó. ¿Esa maqueta está en escala real? Está en escala real. ¿Tan Todo pequeño? Tan pequeño. Este es un ovni que dejó una marca de 2 metros de diámetro. Es muy interesante la investigación, Daniel, por el hecho que aquí participaron científicos directamente vinculados efectivamente a la investigación oficial francesa. Y los científicos específicamente analizaron las muestras de las huellas y demostraron que en algunas vegetales habían sido envejecida la clorofila, y para que eso hubiese sido producido debería haber habido, como según lo señala el investigador Petit, un campo electromagnético enorme. Perfecto. Es decir, un campo electromagnético producido por algún artefacto
artificial. Ahora, eso no puede haber sido producido eso por queda algo. demostrado lo de Francia y la imagen, la reconstitución que estamos viendo, la recreación que estamos viendo, que hay ovni obviamente habitados y no habitados. Este sería no habitado, habitado. tendría la calidad de sonda. Ahí está el laboratorio, efectivamente, donde el investigador Bonas hizo el análisis, efectivamente, Michel Bonas hizo todo el análisis a nivel de las muestras y logra demostrar, efectivamente, decía textual, tiene que haber ido prácticamente una usina nuclear. Y sin embargo, el investigador Petit, otro investigador francés, logra hoy día emular, vamos a ver la siguiente imagen, que logra emular el sistema, efectivamente, que tiene que haber tenido a nivel de, diría yo, de campo electromagnético. Es decir, logró emular, aquí estamos viendo la escena del descenso. Posteriormente vamos a ver una recreación computarizada del OVNI, donde está efectivamente como todo el sistema de propulsión. Y esto está graficado efectivamente por un científico, por un físico francés que dice que tiene que haber tenido una termodinámica impresionante, donde la teoría de él es que toma energía del aire, el objeto, y produce un vacío. Y por eso estos objetos se desplazarían, los ovnis, a gran distancia. Vamos a ver la siguiente secuencia, ahí está. Ahí está el OVNI, la reconstitución hecha efectivamente por el investigador Petit, quien realiza una reconstitución a partir de lo que podría ser el sistema de propulsión. Toda esa energía es la energía que debería haber estado desplegada. Ahí está el objeto. Eso es importante, la imagen que estamos viendo, y además siempre uno habla de OVNI, pero jamás nos hemos preguntado la propulsión, de cómo aterriza, de cómo se puede posar en la Tierra sin tren de aterrizaje, de cuál sería la fuerza electromagnética o qué sé yo, para poder posarse sin chocar contra la Tierra. Eso es lo que plantea este investigador, que tomaría como la energía del aire, la energía... Y le hace una especie de colchón. De colchón, y produce un vacío. Y eso, a su vez, tendría la capacidad de extraer también plasma, que es gas ionizado a muy alta temperatura, y producir un efecto fusión muy interesante, que es lo que estamos contemplando en términos de fantasía, debajo de un ovni, un platillo, como estamos viendo, debería haber un tubo como una fuerza que lo mantiene. Que lo mantiene, exactamente. Y ahí el teórico hace esta reconstitución. Lo que estamos viendo es como el sistema de propulsión debería haberse ocupado en este incidente. Y vamos a pasar, fíjate ahora, uno de los más polémicos casos, el caso llamado The Guardian, que es el único caso, diría, donde hay un ovni presuntamente filmado en un aterrizaje. ¿Esto es de Canadá? Esto es de Canadá, en Ontario. Hay el objeto aparentemente hace un rebote, aterriza en una zona, después salta y queda ahí posado. Es un caso investigado por Bob Ochler y Bruce Maccabee. Ocurrió efectivamente el año 1991. Ahí está el objeto volador, un objeto con todas las de la ley, ¿no? Se ve realmente unos colores preciosos. Está ahí posado, completamente posado, y la marca al otro lado. Bob Ochler, junto con Maccabee, investigaron este caso, que es un caso tremendamente polémico. Lograron llegar efectivamente hasta la zona donde se produjo el incendio. El caso fue complejo porque esto llegó efectivamente el videocassette en un sobre por correo. Entonces no tenían acceso al testigo de manera directa. En función de eso es que se realiza toda una pesquisa donde se descompone, inclusive en términos computarizados, la nave. Se intentó señalar, los escépticos decían eso podría haber sido quizás un helicóptero que estaba en tierra, etcétera, etcétera. Ahora, al posarse la nave y luego se va donde queda el incendio, ahí es donde se produciría por su fuerza de propulsión, se genera ese incendio. Bueno, sería la actividad energética del objeto al posarse, como tú bien dices, lo que produce el incendio, pero aquí se pegó un rebote, hizo esto y cayó al otro lado. Y ahí está lo que estamos viendo, esa secuencia, que el ovni tiene unas coloraciones realmente impresionantes. La persona estuvo tomando distintos zoom al objeto volador no identificado. Según el reporte, fíjate él decía que lograba ver... Va cambiando también, Rodrigo, de color a eso, tiene que ver a lo mejor con la temperatura, con las luces que tiene el ovni. Porque si tú me dijeras, hoy por hoy, 2015, yo te digo al tiro, claro, pero puede ser una prueba así como un dron, pero estamos hablando de 1991. 1991 y un objeto no menor. Estamos viendo todas las secuencias, después también la reconstitución que hubo también de otro investigador italiano, que hizo una reconstitución computarizada, Conrado Malanga, que hizo ahí está, esa sería la reconstitución según Conrado, del objeto volador. Eso sería para el reconstituido según las dimensiones, según el tamaño, según
toda la estructura según los datos científicos que habría dado Oye, el te puedo film. hacer una pregunta bien tonta. Ninguna pregunta es tonta. Pero se me acaba ocurriendo mal la pregunta. ¿Por qué siempre dimensionamos o graficamos los ovnis como redondos? Yo creo que, bueno, hay que separar primero lo que es el concepto de flying saucer, como decía. Sí, platillo volador y todo. Platillo volador, porque está claro que el concepto platillo volador fue una tergiversación un poco de lo que vio Kenneth Arnold en el año 47, en junio, que él dice que vio unas figuras que se movían como platos lanzados sobre la superficie de las aguas. Perfecto. Y el periodista de la revista Fate confunde el concepto de movimiento y le da forma. Dice, Kenneth Arnold vio platos voladores y dicen que a partir de ese minuto la gente empieza a ver platos voladores. Pero sin embargo, la explicación de tipo psicosociológica no explica fotografías de objetos discoidales, Claro, que los hay. claro. Es decir, el ovni que yo conté en mi primer programa, que vi cuando tenía 13 años, era un objeto discoidal con una forma, pero era un disco. Claro. Eso no estaba teniendo una proyección Es que más psicológica. tienen distintas formas, porque hemos aprendido contigo que hay cilindros verticales, horizontales, que hay luces, que hay plataformas, que Exacto. hay incluso en forma de triángulo. ¿Y por qué siempre nosotros como graficamos el ovni como redondo? Porque nos quedó, a mi entender, también está la manera más, yo diría, hay una adhesión de tipo cultural a esta forma, Claro. ¿no? Porque eso como que le da validez por el hecho que en los medios se dicen que los platillos voladores existen. Claro. Entonces hay una adhesión también que es inconsciente. Perfecto. Sin embargo, después de acá del caso de Guardian, vamos a ver un caso que también fue muy importante. En Chile. En Chile. Oh, qué bueno es. Chile. Este es un caso súper interesante. Cuando hacíamos OVNI, nos tocó justamente recibir el reporte que en Tucapel, en la 8ª región, ¿Ya? había habido una aparición de un ovni, y en esa aparición este objeto volador no identificado produjo un destello enorme y una liberación de energía que se apagó hasta toda la ciudad de Tucapel. Oye, esto más encima fue justo en el año 2000. 2000, Sí, exacto, de los últimos casos que ha acontecido. Dentro de este tiempo no han habido muchos reportes, no se dice que no han habido descensos, reportes, la gente importante que vaya reportando. Vamos a ver un poco lo que es la secuencia de este caso en Tucapel del año 2000, que fue súper interesante. Conversando y de repente se cortó la luz, o sea, hubo un bajón de luz, se puso como amarilla y se cortó. El veterinario Antonio Bosic visitaba esa noche a Pamela de la Cruz y su esposo cuando notó que algo extraño estaba ocurriendo. Se empezó a chupar la luz, la ampolleta, nos extrañó, y de repente se cortó, te digo, un segundo, 2 segundos, quedó todo iluminado, toda la habitación iluminada. Casi al instante. De espalda mía como que venía la luz. Pero casi al instante que se corta la luz, surge este resplandor. Segundos después. Segundo después. Pero quedó todo iluminado, una luz Blanca. blanca, yo la encontré blanca, como si hubiese quedado de día. Ya. ¿Mm? Y ya pues salió Ricardo, que Toño y Cucho salieron a mirar, pero llegaron hasta la esquina porque el resplandor este duró como 2 segundos y la luz volvió a los 3-4 minutos. Llegamos hasta arriba, alumbábamos el tendido eléctrico, no se veían chispas, luz, nada, y nos volvimos. Y nada, pues al otro día salieron a mirar ellos en la mañana y ya estaba la muestra. Un mes después, todavía quedaba en el lugar una marca que ellos identificaban como un triángulo. Es interesante. Impresionante, porque Impresionante. queda la prueba del triángulo y De queda... 40 metros de diámetro. ¿Cuánto? 40 metros de 40 diámetro. metros de diámetro. Era impresionante. El objeto destelló, produjo un apagón, encuentro cercano al segundo tipo, evidencia física y a nivel de alteración en los Y campos se eléctricos. produce el apagón en todo el pueblo, en toda la todo el ciudad pueblo, de claro, Tucapel. todo en Tucapel se produce el apagón. Y queda después este triángulo en los cardos, y esto nos recuerda a los famosos crop cycles, del cual tengo muchas dudas, pero hay algunos fenómenos que son originales. Pero aquí fue muy similar el fenómeno, pero los cardos quedaron ahí, pum, aplastados, formando un triángulo con un círculo al centro. Muy, muy interesante, un caso notable que aconteció en Chile. En Chile hemos tenido otros casos, como el año 95, el caso del descenso del ovni en el San Cristóbal, imagínate. Lo podríamos ver la próxima semana. Vamos a echarle una miradita al ovni del San Cristóbal, que estuvo acá en plena ciudad, tuvimos nuestro propio descenso. ¿Y hay registro de eso? Lamentablemente está la huella nomás registrada. Ya.
Pero lo vamos a ver el próximo lunes. De todas maneras. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí está su página web, www.ayon.cl. Ayon.cl y me pueden seguir en @ayon01. Ahí está el Twitter de Rodrigo, @ayon01. Seguimos con nuestro programa Melate por UCB Televisión. Muchas gracias, Rodrigo.